Bien, sean bienvenidos y bienvenidas a la primera tutoría de la asignatura 2236, que es el código que corresponde para nuestra asignatura eh, de evaluación de los aprendizajes, la mediación para la evaluación de los aprendizajes. Es una asignatura muy importante, muy relevante en todo el proceso de formación que ustedes tienen como futuros educadores y educadoras. Y creo que el hecho de estar acá es una oportunidad valiosa para nosotros como universidad para poderles formar de la mejor manera. Pero no solamente la formación es un proceso en una vía, sino que es en doble vía. Tenemos la necesidad de que ustedes se comprometan también con este proceso y lo tomen con el compromiso, con la seriedad en la formación como educadores, que tenemos un compromiso social maravilloso, pero de mucha relevancia. Así es que eh, vamos a dar inicio. Recuerden que las tutorías se programan en 4 grandes etapas. Cada una de las tutorías corresponde a una de las unidades didácticas que vamos a desarrollar en esta asignatura. Por ahí abrimos con el reparador de sueños de Silvio Rodríguez, en donde nos da un mensaje realmente muy hermoso, muy bonito. No sé si alguno de ustedes quisiera abrir el micrófono y decir cuál fue el mensaje de la canción de Silvio Rodríguez, o quién es el enanito para usted en su vida, que le repara esos sueños, o cómo lo asocia con el contexto educativo en donde vamos a laborar. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo sobre este mensaje de la canción. Tenemos gente conectada por aquí, veo a Cristel, a Ivania, a Ivette, a Laura, a Mike, a Ramsés y a Stephanie. No, estamos un poquito tímidos por allá, entonces, bueno, vamos a continuar. Mi nombre es Virginia Cerdas Montano. Yo voy a estarles acompañando tanto en estas tutorías como en procesos también propiamente de acompañamiento en el aula virtual. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a una presentación que les hemos preparado con mucho cariño. Muy bien, vamos a ver por acá. Ok, esta parte. Y vamos a tener, ¿logran ver la presentación? ¿Sí la están viendo? Sí, sí se ve. Sí, la azulita, donde dice Universidad Nacional, sí. Sí, exactamente. Ok, listo, perfecto. Entonces vean ustedes que para el día de hoy tenemos la unidad 1, que se denomina gestionar escenarios inclusivos. La unidad completa fue desarrollada por nuestra colega Laura Bustamante, que se dio a la tarea de hacer un trabajo realmente de muy alto nivel, con mucha dedicación, y tenemos una unidad muy clara, muy coherente, muy fácil de leer y con algunos ejercicios que nos pueden ayudar a comprender un poco mejor la materia. Muy bien, pues entonces acá ya vimos, ¿verdad? Esta era la canción de Silvio Rodríguez, por si luego quieren buscarla por ahí, porque es una canción con un mensaje muy hermoso, más en estos tiempos que estamos viviendo a veces con tanta violencia, tantas situaciones que tenemos sociales, y que requerimos tener esa esperanza viva, tener esa actitud positiva para transformar una sociedad que está en crisis.
Por acá tenemos el objetivo de aprendizaje para esta tutoría, la cual es adquirir conocimientos básicos acerca del papel de la persona docente como gestora de escenarios educativos y los modelos que lo fundamentan. ¿Para qué? Para determinar precisamente su influencia en la mediación pedagógica, adecuado a esas necesidades de cada ambiente donde se presenta el proceso de construcción del conocimiento. Entonces, vean ustedes que es un objetivo ambicioso, pero realmente muy, muy interesante. Ok, vamos a comprender, vamos a ver qué comprendemos primero por educación antes de meternos en materia. ¿Ok? Vamos a escuchar vamos a ver, la primera parte es qué comprendemos por educación. En una sola palabra, si yo les pregunto a ustedes qué comprendemos por educación, ¿qué me dirían ustedes en este momento? Vamos a, les puedo pasar este enlace. Ok, vamos a ver, vamos a detener por acá para pasarles el enlace. O no, lo podemos hacer yo creo más fácil, este, de una manera más rápida por acá. Si yo le pregunto a Ivania, por ejemplo, ¿qué comprende usted por educación en una frase, en una palabra? ¿Qué me diría Ivania Chávez? Ah, ok, listo. Ivette, Hola, ah, buenas tardes. hola, buenas tardes. ¿Qué me Sí, diría usted si nosotros le decimos, ¿qué comprende usted por educación en una frase o en una palabra? proceso de aprendizaje, Muy bien. Michael, Cisnero, Hola, buenas tardes. buenas Este, tardes. adquirir más conocimiento, profe. Ok, muy bien. Conocimientos, habilidades, muy bien. Ramsés. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Angie Salas. Es que tengo Ah, ok, porque yo dije Ramsés me suena que a nombre de masculino y me sale una chica por acá. Muy bien. sí, es que ¿Cuál tengo es la su nombre? computadora prestada. Angie Ok, Salas. tranquila. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Me la puede repetir, ¿Cuál, porfa? si le preguntamos a usted, ¿qué es educación para usted en una palabra, en una frase, qué dirías? De desarrollar habilidades y conocimientos. Ok, muy bien. Habilidades y conocimientos, igual que Michael, creo. Stephanie. Transformación. Transformación, ok. Vean ustedes que nosotros tenemos una noción totalmente personal de lo que es el proceso educativo, ¿ok? Pero esa eh, vamos a ocultar por acá, ese proceso ahora también lo vamos a visualizar como no solamente un proceso en donde yo tengo una noción de lo que es la educación, sino que ahora vamos a intentar comprender desde lo que nos dice la política educativa y curricular qué es el proceso educativo. Esta conceptualización para nosotros es muy importante porque necesitamos que este concepto no sea un concepto individual como persona, sino una mirada colectiva de los educadores que están inmersos en el proceso, en el sistema educativo del país. Por acá, en la unidad, nos aporta que la educación es un pilar, se comprende como un pilar para el desarrollo de la sociedad y precisamente permite potenciar
la economía, redistribuir la riqueza, dar oportunidades a los sectores menos favorecidos, y eso tiene implicaciones que la educación es un proceso intencionado que busca una mejor calidad de vida para la población, o sea, para una nación, para un país. Entonces, cuando nosotros trabajamos como educadores en un centro educativo, eso nos dice que nosotros estamos ahí como favoreciendo un proceso de transformación social intencionada, en donde vamos a permitir con ese proceso que desarrollen no solamente conocimientos, sino que también habilidades que les permitan a esas personas, a ese estudiantado, posteriormente incorporarse como fuerza laboral, como fuerza productiva que saque adelante el país con conocimientos, pero también con una serie de valores como ciudadanos costarricenses. Entonces, el papel de nosotros como educadores es sumamente valioso. Y por acá nos agregan que la educación juega un papel fundamental para el desarrollo de la sociedad. Por eso requerimos que esa formación sea además una formación que nos permita sacar un perfil de personas críticas, creativas, capaces de tomar las mejores decisiones para él o ella como persona, pero también para el colectivo en donde está inmerso, para su comunidad. Y por acá tenemos que el mundo solo será un espacio sostenible en la medida en que haya una mayor conciencia de la felicidad y el bienestar. Entonces vean ustedes que estos dos se ven como factores colectivos y no como un asunto individual. La educación es un proceso entonces muy relevante para toda la sociedad costarricense en este caso. Y acá nos da para adentrarnos a revisar qué es la política educativa. Y cuando nos preguntamos qué es la política educativa, esta deberíamos de leerla, de tenerla muy clara todas aquellas personas que trabajamos en un sistema educativo, porque nos va a dar toda una orientación que nos permita hacer un trabajo pertinente, coherente con el perfil de salida que el país está requiriendo. Entonces vean que la definición de política educativa es un marco referencial que marca las pautas legales, pero no solo legales, sino que también filosóficas para la actuación en el plano educativo. Nuestra política educativa data del 2016 y la han titulado la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Vean qué título más sugestivo, que nos debería de dar toda un marco referencial de lo que se quiere en el país implementando esta política educativa. Entonces, tenemos por acá, ¿por qué es importante que nosotros como educadores conozcamos la política educativa y curricular vigente? Por acá tenemos algunas razones que podríamos valorar. Primero, la política educativa y aspectos de legalidad es necesario que nosotros las conozcamos porque tenemos que saber cuáles son los límites del marco en donde yo puedo accionar. Yo puedo sacar a mis estudiantes, por ejemplo, a una excursión, a un espacio fuera del espacio áulico. Ok, la política educativa me dice hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Y esto no es solamente una responsabilidad de la persona directora
en el centro educativo, sino usted como docente tiene que conocer cuáles son los alcances legales, en dónde está su marco de acción. También permite un dinamismo, una aplicabilidad y los alcances de la misma. Entonces nos dice cómo podemos dinamizar los salones de clases. Nos dice que, por ejemplo, se espera que usted dinamice espacios creativos, espacios con mucha criticidad, espacios que le permitan al estudiante ser reflexivo, ser analítico. Entonces vean que le da pautas de cómo trabajar en el salón de clases, cómo mediar esos procesos en el salón de clases. También nos da las responsabilidades tanto de administrativos como de docentes. Y también tiene implicaciones tanto a nivel personal como institucional. Nos dice cuál es el marco en donde nosotros podemos accionar. Nos dice cuál es el perfil que tenemos que tener como educadores en el sistema educativo costarricense. Y por acá, para que nos quede más claro, entonces vamos a revisar que la política educativa tiene algunos, un marco filosófico en donde nosotros no, tenemos que comprenderlo para poder accionarlo en el aula, para poder concretarlo en el aula. Y entonces nos dice que tiene cuatro grandes enfoques filosóficos. Uno es el paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad es un paradigma muy interesante, es un paradigma reciente que se ha adaptado a todo el contexto educativo y que nos dice de que no toda la vida es lineal, sino que tiene muchas bifurcaciones, tiene muchos factores que intervienen. Entonces, que no es todo causa-efecto, sino que es mucho más complejo de lo que a veces nosotros creeríamos. O sea, que el impacto que nosotros hacemos en un salón de clases no se limita únicamente a que el estudiante salga bien en un examen, que lo forma y lo puede marcar para toda la vida. Eso es complejidad. Racionalismo, constructivismo y humanismo son los otros enfoques filosóficos que constituyen la política educativa. El racionalismo, que siempre, ¿verdad?, ha estado presente en el marco filosófico que hemos manejado en nuestras políticas educativas en Costa Rica. El humanismo, que se vino a incorporar también, creo que en la pasada, en la anterior, también teníamos el humanismo, en donde en Costa Rica, por nuestra idiosincrasia, tenemos pues una corriente que nos permite unos vínculos relacionales más cercanos para la transformación social. El racionalismo, porque no podemos perder de vista que tenemos que desarrollar también contenidos, que tenemos que desarrollar saberes, que esos saberes nos van a ayudar en al desarrollo del país. Y un constructivismo social, que eso también se incorporó, en donde nos dice que esos procesos deben de ser construcciones colectivas, que ya no es en una situación pasiva, individual, sino que desde ese marco filosófico deberíamos de hacer construcciones colectivas con sentido, con significado, que nos permitan, pues, esas transformaciones sociales que el país requiere. Por acá tenemos que algunos principios que se establecen en la política educativa son la educación centrada en la persona estudiante. Vean qué interesante. Dice que todo el proceso tenemos que desarrollarlo teniendo a la persona estudiante como centro del proceso. Pero también nos dice que otro principio es la educación basada en derechos humanos y deberes ciudadanos.
Ojo, que no solo derechos, sino que también deberes ciudadanos. Tenemos la ciudadanía planetaria con identidad nacional. Con este proceso de globalización que tenemos en el mundo, es necesario que nuestros eh, estudiantes tengan claridad de que ellos pertenecen a este planeta, pertenecen a un planeta Tierra finito que tenemos que cuidar, pero también pertenecen a un contexto geográfico de un país que se llama Costa Rica y que necesitamos esa identidad nacional que nos permita sostener esta democracia, por ejemplo, que tenemos. Una educación para el desarrollo sostenible. No podemos seguir viviendo y pensando que nuestros recursos son inagotables, ¿verdad? Entonces, eso necesitamos desarrollarlo en el perfil de nuestros ciudadanos. Una ciudadanía digital con equidad social. Tenemos acá las tecnologías como las que estamos viviendo en este momento para esta tutoría, que vinieron para quedarse. Y después de la pandemia, eso es indiscutible. Entonces, estas tecnologías, esta ciudadanía digital, hay que seguirla trabajando en los centros educativos, pero de manera responsable, equitativa, en donde no solamente las personas que viven en ciertos sectores geográficos de Costa Rica tengan acceso a ellas, sino que sean accesibles a lo largo y ancho del país. Y una evaluación transformadora para la toma de decisiones. Una evaluación no solamente centrada en el número, sino que es una evaluación centrada en procesos formativos integrales de la persona. Vean ustedes qué bonitas intenciones tiene esta política educativa. Y por acá tenemos ya la parte curricular. La política educativa da cabida a, a tener un diseño curricular, que es lo que nosotros como docentes tenemos para desarrollar en los procesos áulicos. Entonces tenemos por acá que hay algunos retos para esta transformación curricular. Retos como cuáles, como una formación continua de la comunidad educativa, que ustedes, por ejemplo, se están formando en este momento como futuros docentes y que tienen todo una oportunidad muy valiosa de adquirir conocimientos. Pero ¿qué pasa con las personas docentes que ya se han titulado de hace muchos años? Necesitan procesos de formación continua. Entonces, eso es un reto para esta política educativa y curricular. Otro reto es la mediación pedagógica propicia para construir nuevos conocimientos. Llegarle a los diferentes sectores, que por ejemplo la zona indígena tenga un proceso de mediación apropiado para ellos, para su cultura, para su idiosincrasia, para su microcultura. Que por ejemplo en una zona rural, en una zona urbana, en una zona con necesidades o muy vulnerables socialmente hablando, que tengan una mediación propicia para ellos. O sea, que no se uniforme todo la mediación para todo el país por igual, sino que haya una mediación específica y propicia para ese contexto educativo como tal. El fomento de ambientes de aprendizaje diversos y ricos. Y eso depende mucho de la creatividad y el compromiso y la vocación que nosotros tengamos como educadores. Y una evaluación formativa y transformadora, ¿verdad? Que eso es uno de los grandes retos que tenemos como educadores. Entonces, ¿qué se espera de los equipos docentes? Veamos esta... Eh, eh, ¿Qué se espera de los equipos docentes? ¿Qué creen ustedes que podríamos esperar de los equipos docentes? Y por acá voy a parar esto y voy a abrirles un breve espacio para que podamos
abrir el micrófono un momentito y con este preámbulo que hemos hecho de la política educativa y curricular, ¿qué se estaría esperando entonces de ustedes como docentes? ¿Quién quiere abrir el micrófono? ¿Se estaría esperando lo mismo que se esperó hace 15 años de un docente? ¿Cuál sería esa diferencia de ustedes como docentes a una persona que se egresó hace 20 años de una universidad? Con todo el contexto cambiante que tenemos. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, buenas noches. Bueno, adelante, Laura. Bueno, esperarse en ese término, se espera tantas cosas de nosotros porque es así. Pero ya llegar y encontrarse con la realidad del aula no es tanto lo que esperan de mí, sino qué puedo hacer con lo que tengo, porque realmente, bueno, yo ya tengo varios años trabajando para el MEP y ¿Sí? pues las realidades con las que uno se encuentra en el aula, usted se desearía trabajar muchas cosas, Ujú, trabajar muchas habilidades, bueno, un sinnúmero de actividades y cosas, ujú, pero en mi caso soy un multigrado, o sea, tengo 4 grados a cargo. Entonces, ujú, imagínate que, por un ejemplo, en una clase de 120 minutos, o sea, 2 lecciones, y yo quisiera hacer 1000 actividades, pero ujú, si pongo a los de primero a hacer una actividad, se me desordena el resto del grupo y así sucesivamente. Entonces, ujú, a veces, este, nosotros queremos tener mucha creatividad, innovar, mejorar, pero simplemente hay realidades que no nos permiten hacer esas mejoras o dar las clases de la manera como desearíamos. ujú, Porque, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer actividades y hacer esto, que los chicos estén activos, que hagan esto, que hagan lo otro? Se pasaron los 120 minutos y no abarcamos el contenido. Porque de paso en una aula multigrado, em, a veces estoy dando 3 materias diferentes. Puede ser que esté con matemáticas, estudios sociales y español. Y entonces, como te digo, si yo tengo solo un grado a cargo, estoy dando solo una materia, pues se presta un poco más para sacar mis habilidades, mis conocimientos, intentar que cada chico, si no entiende de una manera, le explico de otra, ¿verdad? Pero ujú. cuando estamos en una realidad de que son escuelas pequeñas, que hay muchos grados en conjunto, que hay pocos docentes, que hay pocos recursos, de toca hacerlo con lo que uno pueda. Básicamente así se desea uno que innovar, mejorar todo lo demás, pero y prácticamente que es muy difícil. Ok. Entonces, vean, gracias, Laura, gracias. Vean ustedes qué interesante lo que aporta Laura, que ya está teniendo la experiencia áulica. Y dice, ok, la política educativa y curricular me está diciendo todo eso y a mí me parece muy interesante, pero esto también debería de ir a la par con algunas condiciones que nos permitan a nosotros ese abordaje, ¿cierto? Entonces, si Laura nos está diciendo, aquí hay una problemática que solucionar, porque me están mandando a hacer, me están diciendo que haga cosas que definitivamente no lo estoy logrando. Entonces aquí es muy importante que podamos conversar con, por ejemplo, en este caso de Laura, con el supervisor escolar, generar redes de apoyo. ¿Qué hacemos acá con estas situaciones? Podríamos integrar, por ejemplo, estudiantes practicantes de universidades para este tipo de procesos y permitir que estos estudiantes tengan otros espacios más dinámicos en estos centros educativos multigrados, porque el proceso educativo no es un proceso llano, no es un proceso de que yo hago algo y entonces obtengo algo, no, es un proceso enmarañado en donde múltiples factores intervienen. Y entonces aquí es muy importante que nosotros, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, generemos un liderazgo pedagógico que nos permita un abordaje o la búsqueda de condiciones que nos permitan realmente
concretar estas políticas educativas que nos están diciendo, ¿verdad? Que tenemos que concretar en los salones de clases. Y por acá tenemos, ¿qué se espera entonces de los equipos? Bueno, Profe, Michael, adelante. disculpe, Sí, quería sí, aportar un adelante. poco, quería Claro. aportar un poquito. Ujú. Yo estoy llevando, digamos, la práctica docente, la 1, Ajá, y, y es vacilón, como dijo la compañera, porque, digamos, hay ocasiones, yo llevaba actividades de un video, y como la escuela donde yo es pequeña, entonces la maestra, hay veces ajá, tiene 3 grupos, y yo estoy trabajando con el grupo segundo grado. Entonces ajá. yo llevaba un video, y es vacilón porque ya y los chiquitos de los otros se distraían. Querían Entonces verlo con sí, usted, claro. entonces a mí me da pena porque ya y como dicen, se distraía los otros, entonces me da pena con la maestra. Entonces, hay veces, como dice la compañera, es complicado porque ya uno quiere como hacer más actividades, pero es complicadillo cuando le corresponden Claro. tener 3 grupos en ese momento. Ujú, Entonces, ujú. y ahí son cosas que, como dicen, hay que lidiar en el día a día. Hay que estar o buscar cómo generar algún tipo de cambio que nos permita concretar esta política con mejores condiciones. Por ejemplo, qué sé yo, que en ese diseño del día, por ejemplo, dice Michael, yo llevé un video, que ese video sea para todos los estudiantes y luego, ¿verdad? Se vayan a trabajar, porque qué pena, porque el aula es un espacio áulico en donde todos pueden escuchar y se pueden, ¿verdad? Están como interesados, bueno, ¿qué están haciendo los otros? Si llevamos un video interesante, bonito, que podamos sacarle provecho motivacional, perfectamente lo podríamos utilizar para el resto y ya luego dividirnos en los niveles para seguir trabajando. Pero sí creo que es importante conversar todas estas problemáticas que encontramos para buscar redes de apoyo y salidas colaborativas, porque definitivamente el reto que tienen, por ejemplo, las personas multigrados y nada más paréntesis, hay un encuentro de educadores unidocentes que tiene la escuela y que se los dejamos en una invitación en el foro de avisos para que lo vean y se inscriban, porque todo esto, más de alguno, les va a corresponder ser un maestro multigrado, como decía la compañera, un maestro unidocente. Entonces es muy importante estos espacios para hablar de este tipo de problemáticas, para ver en qué puede ayudar la universidad, en qué puede ayudar el Ministerio de Educación Pública y qué políticas podemos reformular para poder buscar soluciones, porque esto requiere de soluciones y requiere de conversar. Stephanie, adelante. Profesora, respecto al Congreso de Profesores Unidocentes, ¿esto se va a realizar en la UNED de San Carlos? Es así, es que eso casi no lo Sí, entiendo. tengo entendido que sí. Tengo entendido que es en la Unidad San Carlos. Ahí viene un lugar donde inscribirse, donde hacer consultas. Igual se podría conversar porque no sé si simultáneamente la UNED tiene una plataforma digital de lujo, entonces no sé si igual lo van a pasar por en vivo, ¿verdad? Algunos espacios de diálogo que podrían también ser accesados de manera digital. Entonces hay que revisar cuáles son esos espacios para que puedan participar. Me Perfecto, parece muy muchas importante. gracias. Con mucho gusto, Stephanie. Ok, entonces vean lo que esperan de nosotros como educadores: gestionar de manera eficiente recursos educativos, integrar tecnologías, desarrollar habilidades de liderazgo pedagógico,
participar en equipos interdisciplinarios, brindar seguimiento a estudiantes, entre otras cosas. Adicionalmente, se espera que gestionemos procesos de aprendizaje con medios interactivos, o sea, utilizando herramientas digitales. Guiar, orientar, una actualización constante nuestra, promover valores éticos, morales, que seamos creativos, o sea, se espera un sinfín de cosas, ¿no? Entonces vamos en ese momento a hacer un trabajo en grupos y vamos a pensar en cuál es el perfil de la persona docente en este marco de la política educativa. Y entonces ahorita tenemos, vamos a ver cuántas personitas, 11, tenemos 10 personas. Vamos a hacer de 5 minutos para que ustedes puedan conversar cuál es ese perfil del docente, entonces, que sería lo válido para esta política educativa. Bien, vamos a poner por acá a los grupos y vamos a hacer tres grupos. Listo. Y le vamos a dar 5 minutos para que ustedes conversen sobre eso y regresamos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿dónde sale lo de los grupos que dijiste? Es que Ya estoy se viendo- los voy a hacer, nada más que le estaba preguntando si tienen clara la pregunta. ¿Cuál es el perfil del docente que pretende la política curricular? ¿Ok? Entonces vamos, ya están los grupos. Ivania, Ivette, Laura y Vanessa, nada más le dan a aceptar por ahí y ya yo los voy a hacer. Michael, Ramsés y Stephanie en otro grupo, Andy, Crystal y Kim en otro grupo. Listo. En 5 minutos yo los saco del grupo, ¿ok? Muy bien, voy a parar 5 minutos acá. 3. Muy bien, continuamos después entonces de el trabajo grupal que estaban haciendo. Ahora sí, el grupo número 1. Díganme dos de las características que la persona docente debería de tener a la luz de la nueva política educativa y curricular. Dos características, por favor. Profe, disculpe, yo era el número 1, es que no recuerdo cuando usted lo dijo. Ok, el Sí. grupo soy yo, no importa. Abra el micrófono y lo dice y después entonces de los otros grupos. Son 3 grupos, nada más. Ok. Bueno, no sé si las compañeras van a decir algo. Adelante, Ivette. Ah, ok, está bien. Bueno, aquí hicimos el pequeño comentario de la pregunta. Ajá, Promueve el aprendizaje, la persona docente promueve el aprendizaje y es ok, un creador del proceso de aprendizaje. muy Dice bien. que la persona docente debe estar comprometido de ser buenos líderes en los Ujú, procesos siempre de aprendizaje y ser un muy bien, mediador y un guía. muy bien. Más Gracias. bien ahí van más características. Muy bien, gracias, Ivette. Otro miembro de otro grupo, por favor, que nos dé otras 2 características. Vean ahí, hablaron de liderazgo, hablaron de guía. ¿Ok? Profe, Adelante. bueno, a mí me pasó igual que la compañera, no sé ni en qué grupo estaba. No importa, no importa. Usted representa Este, al grupo. Adelante. bueno, igual, no sé si alguna compañera quiere aportar un poquito, pero yo voy a aportar un poquito. Ajá, Este, como le he dicho, ser innovador, porque como estábamos conversando con las compañeras, innovación. Ujú. que le digo yo a las compañeras bueno, no sé la edad de las compañeras, pero qué aburrido, digamos, como dice la canción, a lo antiguo, llevar a un llevar a un chiquito a que nada más escriba y escriba y escriba. Ajá, A cambio, ajá, como ahora las nuevas escuelas, porque faltan muchos, ajá, como dicen, que se modernicen ajá.
¿con qué? Con pantallas, viven y todo, ¿para qué? Para sacar al chiquito de ese confort, porque llevar a un chiquito y nada más que escriba en una pizarra y dele, yo me imagino que llega el momento que Ujú, se aburre. claro, Entonces, pero ¿qué pasa? Que ya y que tal vez la maestra quiere, como dicen, aportar más, pero tal vez la institución no tiene los las recursos, condiciones. ¿sí? Las Ujú, condiciones. claro, Entonces, como dicen, ahí uno se siente como atado de manos. claro, Entonces, eso sería importante que todas las por supuesto, escuelas se modernicen, pero ya ahí, claro. yo me imagino que llega un Eso, momento, yo me Michael, imagino que Michael, dijiste sacar del confort al estudiantado. Yo creo que el que se saca del confort es al docente, sí, ¿verdad? De seguir utilizando lo mismo de siempre y porque el estudiante está totalmente abierto a nuevas posibilidades. La parte lúdica les fascina a los estudiantes, les fascina jugar aprendiendo. Entonces, yo creo que ahí el estudiante depende mucho de la creatividad que tenga el docente. porque, Ujú. profe, Ujú. porque ahora hay que ser como más creativo. ¿Por qué? Porque, como le digo, yo estoy llevando la práctica docente y un día en una clase, formé el planeamiento. Entonces, de matemáticas, digo, yo voy a llevarle un bingo y del bingo sobre las tablas. No es Ujú. como de antes, que le enseñaban las tablas así, como dicen mi tata, hacha, machete. Entonces se lo formé como un bingo y los chiquitos, wow, y ya Tan felices. todo el tiempo que voy va a decir, profe, ¿cuándo va a ser bingo otra vez? Y, no, ya, no, otra semana, le digo, otro día, y así. Entonces, ¿qué, Claro, qué quiere decir? Que con poquita cosa uno lo saca claro, de esa rutina ellos. sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias Michael por su participación y al grupo, por el análisis que hicieron a lo interno del grupo. Nos falta un grupo nada más con unas dos características, por favor. Hola, Profe, perdón. Ajá, profe. Disculpe la bulla, ¿verdad? No sé si todavía, si no ahí los se escucho. mete un poquitito. Este, no, bueno, es que vivo en una urbe, entonces todo se escucha. Ok. Profe, como dice bueno, usted y el compañero, debemos los docentes, ¿verdad? Como darle un giro a la manera en que enseñamos. Yo cuando hice la práctica, todavía se utiliza el método antiguo, ¿verdad? O sea, no hay nada de Ujú. novedoso ni nada. Hoy en día ya debemos de meter más esa innovación en las lecciones porque tenemos hoy en día niños con mucha chispa. O sea, los que a mí me tocaron fueron niños que aprendían y súper rápido, como iba la maestra, iban ellos. Entonces terminaban y ellos desordenaban el grupo porque ya no tenían nada Ujú. que hacer, ¿verdad? Entonces interrumpían a los otros. Entonces debemos de la lección que vamos a dar, hacerla como más interactiva, más bonita, más que, ¿verdad? Aprendan y conforme ya terminan, que tenerles otra actividad. ¿Por qué? Porque tienen mucha energía hoy en día. Tenemos que ir al ritmo, o sea, ponernos al ritmo de ellos, ¿verdad? Porque tienen mucha energía. Entonces, sí siento que nosotros los maestros, los profesores, tenemos que buscar Claro. nuevas dinámicas para que ellos Nuevas puedan alternativas, claro, y sobresalir, salir de esa zona de nuevas confort, Yalixa, alternativas. claro, totalmente de acuerdo. Sí, Y salir a de veces esa son zona. alternativas que no conllevan recursos caros, simple y Efectivamente, y sencillamente es una intencionalidad pedagógica, ¿verdad? Muchísimas gracias, Yalixa. Sí, totalmente de con acuerdo. mucho gusto, profe. Ok, vean ustedes que acá, en la unidad, se les dice a ustedes que el perfil de ustedes como educadores con esta política educativa los conlleva a una actualización permanente, a una comunicación asertiva. Recuerden que lo asertivo no es ser grosero, ¿verdad? Hay gente que dice, es que yo le digo la verdad a cualquiera donde esté. Eso no es ser asertivo, eso es ser grosero.
Lo asertivo es saber comunicar las cosas de una manera clara y pertinente al lugar, al espacio, con la modalidad, el tono de voz y el mensaje que se quiera dar. Habilidades para trabajar en equipo. Esto es sustantivo en los centros educativos. El centro educativo por naturaleza es de naturaleza colaborativa. Entonces, no se vale decir, ay, no, es que yo solo sí trabajo. No, es que en el centro educativo usted no trabaja solo. Aunque usted crea que está solo hoy, este año le dan un segundo grado, el próximo año, ese segundo grado, otro profesor lo recibirá en tercero. Entonces, es un trabajo colaborativo que usted prepara y se lo da a otro docente. Entonces, en colaboración van a sacar a un muchacho, por ejemplo, en la escuela de sexto grado, lo van a sacar colaborativamente. Entonces, y además a lo interno se dan muchos trabajos que requieren de que usted trabaje de manera conjunta. Por eso es que acá, por ejemplo, en esa asignatura hay trabajos que le permiten a usted también dialogar, debatir y construir de manera colaborativa. Que sea dinámico, flexible, motivador, que tome decisiones fundamentadas, que no solamente es con intuición, sino que fundamente sus decisiones principalmente en procesos de evaluación. Ser un ente de conexión entre la comunidad y la institución educativa. Se supone que nosotros como educadores somos también a ese puente que une a la comunidad con el centro educativo. Y por supuesto, y en letras grandes, les ponemos ahí que sea un líder pedagógico. Pero entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por líder pedagógico? ¿Qué es un líder pedagógico? Un líder pedagógico es el que logra convocar a la comunidad escolar en un proyecto común de mejora, por ejemplo, que implique a todos los actores sociales, que implique a la señora ama de casa, a la de la pulpería, al párroco, al del equipo de fútbol, al verdulero, que logre conjuntar estas necesidades a estas personas y que logre un objetivo de aprendizaje en su nivel áulico, en donde la educación vamos a hacer un proceso más inclusivo para nuestros estudiantes, en donde la educación sea un espacio de celebrar la diversidad y no castigar la diversidad. Implica una participación genuina, comprometida de todos los miembros de la comunidad. Y ojo, que los miembros de la comunidad acá no solamente son los estudiantes, no solamente es el equipo docente, no es el equipo administrativo, es comunidad como tal, en donde las familias ocupan un lugar importante también. No solo para pedirles recursos, no solo para pedirles para materiales didácticos, sino que también puedan ser partícipes de un proceso colaborativo en la construcción de ambientes de aprendizajes para que los estudiantes tengan su mejor proceso. Los estudiantes en esos procesos de educación inclusiva hemos de suponer que aprendan juntos de manera interdependiente, en donde podamos validar sus necesidades como individuos, pero que esas necesidades también sean tomadas en cuenta en el proceso colectivo del aula. Vamos a tener personas, pero también tenemos un grupo de colectivo en el salón de clases, un grupo con necesidades, con capacidades, con habilidades particulares. Ello significa transformar la escuela en una auténtica comunidad de aprendizaje que asuma el respeto a la diversidad,
Esto es muy, muy, muy relevante para nosotros como líderes pedagógicos. ¿Qué puede considerar un docente para favorecer espacios inclusivos? Puede considerar recursos, muchos o pocos, pero debe fomentar espacios de respeto a la diversidad en el aula. Ojo, y acá no estamos hablando de diversidad sexual, no estamos hablando de diversidad religiosa. No, todas esas diversidades son importantes, pero estamos hablando principalmente de esa diversidad de personas que tenemos, de esa diversidad de aprendizajes, de estilos de aprendizaje que también tenemos en ese centro educativo. Ojalá nuestro espacio áulico sea un lugar en donde se celebre todo tipo de diversidad. Diversidad hasta de contextos geográficos, de razas, de todos estos tipos de diversidad. Pero a veces dejamos de lado esa diversidad de aprendizaje que tenemos en el espacio de aula y queremos uniformar, no solamente con uniformes de, a los estudiantes, sino que también uniformarlos aquí, ¿verdad? En la mente, la forma de aprender. Y esto violenta muchas veces el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué debería tomar en cuenta un docente? Diseñar metodologías de enseñanza diversas para el respeto a las individualidades. Tomar en cuenta características particulares de los estudiantes. Brindar espacios de aprendizaje diversos que favorezcan un intercambio multicultural. En los salones de clases a veces tenemos estudiantes de diversas nacionalidades. ¿Por qué no sacar provecho a eso? Y a veces dejamos que los estudiantes tomen giros en donde violentan a otros estudiantes por ser de otra nacionalidad, hacen bullying. Y si esto el docente se hace como el que no estoy viendo, permite y se hace cómplice de este tipo de procesos de exclusión. Es muy importante que el docente tome estas condiciones de sus estudiantes para hacerles un espacio, darles un lugar que se sientan realmente integrados. Y para esto, hay una alternativa que ustedes ya leyeron en la unidad número 1, que es el DUA. ¿Y qué vamos a comprender por DUA? El diseño universal de aprendizaje. Vean ustedes qué interesante. Nos está diciendo que hay un diseño que puede meter a todo un universo de aprendizajes y permitirles una formación más adecuada, más integral a sus necesidades, a sus fortalezas. Entonces el DUA, como diseño universal de aprendizaje, va a desarrollar materiales con diversidad de imágenes, de gráficos, de videos, de textos totalmente accesibles para la población estudiantil. Pero además, este diseño universal de aprendizaje brinda asistencia tecnológica para las personas con necesidades educativas especiales. ¿Eso qué significa? Que si hay alguna persona con alguna necesidad auditiva, visual, de movilidad, este programa del DUA también contempla esto. Pero el DUA no es solamente para una educación de enseñanza de personas con algún tipo de discapacidad, no, es para todos por igual. Entonces vean ustedes que no se centra únicamente en personas con algún tipo de compromiso cognitivo o un tipo de compromiso auditivo, visual, no, sino que es para todos. Todos en algún momento vamos a necesitar un diseño que nos permita un avance paulatino en los procesos de aprendizaje que tenemos. Se establecen espacios de reflexión para el equipo docente del centro educativo en pro de las mejoras inclusivas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es importante que nosotros trabajemos de manera colaborativa con nuestros colegas
docentes y pongamos en el tapete, en la mesa de discusión, vean, estoy teniendo problemas con Anita, no logro motivarla, no sé qué está pasando, qué estás haciendo, qué puedo hacer. Entonces buscar alternativas de manera colaborativa. Por eso es que les decía anteriormente que el centro educativo tiene por naturaleza un predominio del trabajo colaborativo. ¿Qué ideas tenemos cuando nosotros hablamos de educación inclusiva? La unidad didáctica nos dice que la educación inclusiva es para todos sin excepción y que suele ser asociada a necesidades de personas con algún tipo de discapacidad. Pero este paradigma ya fue superado, porque este paradigma, por ejemplo, tuvo lugar en la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 1990 fue donde se empezó a abordar el tema. Pero ahora ya para el 2020, la UNESCO hace un planteamiento muchísimo más integral y en donde dice no solamente las personas con algún tipo de discapacidad requieren ser incluidas dentro del proceso de aprendizaje. Y entonces surge lo que es ahora todo ese movimiento del diseño universal de aprendizaje. Y este movimiento del diseño universal del aprendizaje o para el aprendizaje contempla también poblaciones en pobreza, poblaciones con desigualdad de la educación, que tiene repercusiones directas en los procesos de aprendizaje. Y acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un niño en una condición de pobreza, ¿verdad? Extrema, en donde vemos un espacio sucio, un espacio con mucha eh, desesperanza, si se puede hablar de alguna manera. Y nosotros recibimos, muchos de nosotros vamos a recibir a este tipo de estudiantes en nuestros salones de clases, personas excluidas socialmente a posibilidades de una mejor calidad de vida. ¿Qué hacemos entonces frente a eso cuando nos dicen que nosotros tenemos que ser educadores inclusivos? ¿Ok? Dice que la pobreza acrecienta la exclusión social. Entonces, como nosotros estamos llamados a la inclusión, tenemos que ver cómo integramos a estas poblaciones y que tenga opción de que la educación le dé mejor calidad de vida. Entonces dice que eh, la falta de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, nosotros tenemos que trabajarlas directamente en el salón de clases. Si nosotros no trabajamos para que estas personas tengan una mejor calidad de vida, oiga, qué grave. Según Murillo, uno de los autores de justicia social, que más ha trabajado la temática de justicia social en los centros educativos, dice que si no trabajamos de manera intencionada para sacar a estas personas de esas condiciones vulnerables, perpetuamos la injusticia. Vean qué doloroso. Entonces, como educadores tenemos un papel sustantivo, compañeros y compañeras, para mejorar la calidad de vida de estas personas. Hay múltiples consecuencias de la pobreza en los ámbitos, por ejemplo, de empleo, de derechos básicos, de relaciones sociales, de acceso a la tecnología. A veces decimos nosotros, sí, vamos a darles este formulario digital para que me lo llenen. ¿Ustedes creen que personas en extrema pobreza van a tener acceso a llenar ese formulario? ¿Van a comprender cómo digitalmente poder hacerlo? No. Entonces la educación tiene que intervenir para que esa posibilidad sea real y que a esas personas les lleguen oportunidades reales
de mejorar su calidad de vida. El aumento del número de familias en situación de pobreza ha contribuido a crear aulas aún más diversas, provocando que el proceso de construcción del conocimiento sea aún más complejo. Se hace necesario entonces que usted, que yo, generemos análisis de reflexión desde la mediación pedagógica que hacemos en los salones de clases para garantizar que esos niños y niñas, adolescentes en condición de pobreza, tengan esa posibilidad de desarrollar habilidades y conocimientos que les permitan encontrarle significado al proceso educativo. ¿Ok? La pobreza puede convertirse en un tipo de exclusión que priva de oportunidades a las personas con baja escolaridad. Un país pobre, un país con baja escolaridad, es un país que perpetúa las condiciones de desigualdad. Por eso es que nosotros como educadores tenemos en nuestras manos la transformación de la sociedad. Y lo digo con vehemencia, porque a veces creemos que ser nombrados en un centro educativo es llegar a impartir contenidos. Y estamos totalmente desarticulados de lo que nos dice la política educativa y curricular. Nosotros estamos más allá del ser desarrolladores de contenidos. Tenemos en nuestras manos la transformación de nuestro país, de la sociedad. Entonces, por favor, si en esta tutoría les queda claro eso, ya nos damos por satisfechos de que la tutoría tuvo un gran éxito. ¿Cuáles son las características de la pobreza? Genera desigualdad, genera inseguridad, carencia de servicios básicos, entornos comunitarios con mucha delincuencia, desintegración familiar, drogas, entre otros, familias con bajos niveles de escolaridad que están totalmente vulnerables a que a caer en delincuencia, en drogadicción, en otros procesos que no queremos y que no genera calidad de vida para nadie. Entonces, si eso no es un problema de sectores, es un problema de Costa Rica como tal. Porque no puedes decir, ah, no, es que eso es un problema de tal sector, de tal barrio, de tal zona. No, vean a Costa Rica cómo está y nosotros como educadores no podemos seguir creyendo que solamente nos nombró el Ministerio de Educación para desarrollar contenidos. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación de pobreza? A mí me gustaría hacer un breve ejercicio con esto y vamos a hacer una pizarra interactiva. Acá les estoy poniendo esta pizarra interactiva y vamos a poner unos stick note. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como educadores? ¿Qué estrategia podemos hacer como educadores para aportar desde la educación a mejorar esas condiciones de pobreza? Entonces, cada uno de ustedes va a agarrar un sticker de estos y va a poner y va a escribir y va a decir, bueno, yo creo que yo puedo, y va a escribir ahí y ahí se va a ir generando toda la pizarra interactiva. Entonces, acá los estamos viendo para que lo puedan ir haciendo. Agarran un sticker de esos y van a irlos poniendo por ahí. Ustedes dicen, ok, yo para la pobreza, voy a generar procesos áulicos, críticos, o yo puedo hacer esto, o yo, qué sé yo, estrategias que podamos hacer para que nuestros niños y niñas, adolescentes en condición de pobreza, tengan procesos de calidad en nuestros espacios áulicos de los centros educativos. Entonces, por acá, ustedes pueden poner estos stickers, es una pizarra interactiva.
Por ahí veo que se están moviendo. Nada más ustedes pongan stick, las notes, por acá. Pueden poner hasta emoticones, pueden poner de todo. Es una pizarra totalmente interactiva que les permite poner las ideas que deseen. ¿Qué puede hacer usted como futuro educador para que haya más inclusión, para solventar todas estas situaciones de pobreza? Agarren las notitas, no agarren el lapicito, porque con el lapicito escriben, pero no queda tan clara la idea. Mejor háganlo como lo está haciendo Ivania, por ejemplo, o Vanessa. Promover redes de apoyo, muy bien. Ujú. ¿Ya habían utilizado la pizarra interactiva? No, profe, yo nunca. Oh, bien. Eso en el Zoom se hace muy fácil y es muy bonita. Es una herramienta muy interesante que tiene la herramienta de Zoom. Y por ahí les puse el enlace para el registro de la asistencia, compañeros y compañeras también, para que registren la asistencia. Por ahí está. Ok, ¿qué otra cosa pueden hacer? Por ahí solamente tengo una idea, promover redes de apoyo. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo? Y la quitó Vanessa. Vanessa, creo que era. Ok. Yo puedo hacer cosas también muy sencillas y muy básicas. Por ejemplo, voy a tener un termo de café en mi salón de clases y les doy cafecito a los chiquitos que requieran. Voy a tener un pancito, voy a trabajar con los padres, madres de familia para tener ahí. O puedo tener, ¿qué otras cosas? Cosas concretas, sencillas que podamos hacer nosotros como educadores. Porque Profe, sabemos que hay muchos niños que llegan hasta sin desayunar, sin almorzar a nuestros salones de clases. Ajá, profe, adelante. vieras que cuando yo hice Ajá, la práctica docente, yo la ujú, hice en el segundo semestre, entonces me ujú, tocó pasar con ellos la fiesta del Día del Niño y también la ujú, fiesta de la alegría. ujú, Y habían niños que simplemente no podían pagar los 2.500 ujú, colones que se les pedía. ujú, Y entre la docente a cargo y yo, le pagamos como a 4, ujú. pero yo creo que a veces también, este, los papás como que se hacen un poco, no sé si la palabra correcta será irresponsables o que tal vez ya están acostumbrados a que las docentes siempre resuelven, entonces como Ujú. que ellos se desentienden de eso. No sé a veces, si de verdad será que no tienen dinero como tal o simplemente ya esperan Que que el no papá... priorizan Ajá, la educación de sus hijos. Ok, exacto. sí, sí, en eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener sentido común también. Por ahí alguien me preguntó qué hay que hacer. Estamos respondiendo, ¿qué hace usted como docente para contribuir con la inclusión en los salones de clases, para trabajar con la pobreza, por ejemplo, de muchas situaciones de pobreza extrema que tenemos estudiantes? ¿Qué haría usted? ¿Qué estrategias utilizaría? Por acá ya teníamos algunas participaciones. Ok, por acá nos dicen brindar orientación y charlas para mejora desde sus hogares. Ok, vean qué interesante eso y conversar, muy bien, excelente. A veces nosotros suponemos cosas, pero no conversamos con el papá, con la mamá, a ver qué es lo que está pasando, qué otras posibilidades podemos encontrar. Podemos también hacer vínculos con otras instituciones, no solamente con el Ministerio de Educación, también hay otras instituciones que colaboran para personas en condición de extrema pobreza. Por acá dice conversar necesidades que tienen, darles visibilidad. Sí,
y buscar soluciones. Excelente. Brindar servicios de alimentación. El comedor escolar como tal es un servicio maravilloso, que hay niños que no lo necesitan, estudiantes que no lo necesitan, es cierto, pero por esos pocos que no lo necesitan, por uno que lo necesite, es necesario dar un servicio de alimentación. Un niño, una niña, un adolescente con hambre no tiene las condiciones para un proceso de aprendizaje. Gracias. Motivación para continuar con los estudios. ¿Y cómo lo motivamos? Haciéndolo sentir que es valioso en nuestro salón de clases, haciéndolo sentir que es persona, diciéndole lo importante que es, que no solamente nos importa la nota, que nos importa la persona, que no nos importa, que nos importa la tarea, pero que también nos importa la persona que está haciendo la tarea. Muy bien. Buscando redes de apoyo, por supuesto, por supuesto. Y hay instituciones que pueden servir de redes de apoyo. Hay empresas que también uno va y les dice, vean, necesitamos esto con nuestros estudiantes. Y vean las empresas, las pulperías, las personas a veces, la persona que saca verduras por ahí, a veces están también queriendo ser solidarios, pero el centro educativo a veces no facilita esos procesos. Promover la igualdad, el respeto, estar pendientes de la situación del estudiantado, por supuesto que sí. Angie, adelante. Profe, que ahora que usted dice eso de acudir a instituciones a ver si nos realizan Ajá, donaciones, por así decirlo, ajá. cuando yo hice la práctica uno, la docente con la que hice, siempre tenía un tarro lleno de galletas porque ella quincena a quincena compraba los paquetes de galletas y otras Ujú, le donaban también. ujú, Ella lo empezó haciendo para el grupo, en ujú, sí, pero luego todos los niños llegaban, niña, me regaló una galleta, niña, y es cierto, digamos, creo que todos vamos a tener el corazón súper ujú, dispuesto a darles a todos, pero a ujú, veces económicamente no alcanza para tantos niños. claro. Pero esa docente, ella mandó una carta a Pozuelo, creo que fue, y ahí Ajá, le realizaban ajá. donaciones de galletas y jugos para Ujú. los chiquitos de la escuela, y al final todo el mundo se beneficiaba de las galletas que tenía la niña en el aula. Bueno, en buena hora. Vean que son estrategias súper sencillas, Angie. Qué dicha que usted lo dice y lo comparte, porque ustedes van a ser futuros docentes frente a aulas y no nos volvamos insensibles ante las necesidades y el hambre que a veces nuestros estudiantes puedan tener. Por aquí alguien me hizo en pequeñito todo esto. Ok, por acá teníamos también este teníamos redes de apoyo, decía, material didáctico, bibliotecas, por supuesto que todo esto es necesario para combatir la pobreza en el aula. Muy bien. Y ya vamos a ir por acá. Profe, Ajá, adelante. disculpe que la interrumpa. No, no interrumpe. Es Este, necesaria la conversación que tenemos. Adelante. no, como dice usted, no es solo, digamos, alegrarme yo porque me llame el MEP, no, es en verdad, como un compromiso de corazón hacia los Ujú, niños. ¿Por qué le digo esto? Porque me trajo recuerdos, yo soy de Guanacaste, me trajo recuerdos cuando yo estuve allá en aquellas épocas, un ujú. maestro, sin ofender a nadie, ese maestro yo calculo que si le decían a él, le vamos a quitar el salario y usted tiene que seguir dando clases, yo calculo que lo hacía. ¿Por qué le digo esto? Porque ese maestro, Era un eh, de, maestro de corazón. ese maestro, imagine que pidió ayuda, no sé a qué, pero la cosa que él hizo, una granja grande. Y imagine Mm, que él motivaba tanto los chiquitos, porque es un pueblo muy lejano,
Él tenía Ujú, tenía una moto y le ponía unas famosas alforjas y él motivaba tanto a los chiquitos que cuando ya mataban los pollos, todos les ayudábamos de pelar pollo y todo. Entonces, ¿qué él hacía? Él daba 2 pollos a la cocinera, hágale arroz con pollo chiquito, así. Y él el resto todo lo llevaba a vender y él llevaba la plata y cosas para así, digamos, si un chiquito veía que le faltaba un par de zapatos, lo compraba él. Un chiquito ujú, le llevaba los cuadernos en bolsa, le compraba a él. Entonces, son de esos maestros que, como le digo, si la institución le dice, vea, ujú, no hay plata para pagar, yo calculo que ese maestro lo haría sin pagar. Pero ya, ujú, lamentablemente que ahora habemos personas, no solo docentes, porque hasta en los doctores ujú, se ve que claro, como dice una compañera, que una vez hubo una reunión, le dice, yo creo que esa docente es de 15 y 30, le dice, ¿cómo que 15 y 30? Que nada más le gusta los 15 y los 30 para ir a cobrar, le dice, no da las lecciones de corazón. Entonces, claro, lástima que hay ocasiones que se va perdiendo eso. Digamos, claro. uno va, como le dijera, como dicen, detrás del dinero, no va detrás de ese amor Ujú. hacia los chiquitos, Esa vocación. ¿sí? Esa vocación. Ujú, Entonces, me gustó esa parte donde enseñó al chiquito digamos, hablándolo así como pobre. ujú, ¿Por qué? Porque hay chiquitos, como dice usted, se pierden en la adicción y todo eso. Y hay chiquitos que son, en el lugar como, digamos, como maltrataditos y cosas así, claro, y ellos agarran la escuela como un refugio. como un Y, 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 refugio. y si el Sí, maestro es de aquellos maestros que no tienen esa vocación y le trata, digamos, totalmente de no acuerdo. adecuado, ahí donde dice el chito, voy a la clase según yo para salir del confort de la casa, y en la clase me reciben así, entonces ahí donde hay chusmillas que lo agarran y ya lo envicean y Claro, entonces ahí donde se pierde. Pero totalmente de acuerdo. hay docentes que llevan ese control de los Claro. chiquitos. No es como dice usted, que digamos que se hacen la vista gorda, que pase lo que Ujú, pase. Entonces ellos se ven como apoyados. ujú, Entonces totalmente de acuerdo. esa era mi pequeña. Muchísimas gracias por ese aporte. Ojalá tuviésemos más docentes con esa vocación y ese compromiso, ese maestro que estaba en una zona rural, que probablemente el ministro, la ministra de Educación que estaba en ese momento nunca se enteró, pero no necesitaba enterarse. Dejó huella maravillosa en esa comunidad donde trabajo. Qué, qué belleza. Gracias más bien por compartir esa historia tan hermosa. Vean ustedes que nosotros podemos trabajar de manera intencionada, como lo hacía este maestro que nos planteaba Michael. Favorecer ambientes inclusivos que desarrollen una mediación orientada a la equidad y la inclusión. Favorecer la autonomía, el desempeño del estudiante en el salón de clases, brindarle herramientas que le permitan salir de esos procesos. Y también, no solamente en la pobreza, tenemos oportunidades de hacer un trabajo inclusivo. También, por ejemplo, zonas rurales. Es otro reto para la educación inclusiva, en donde tenemos zonas rurales que además, bueno, tienen condición de pobreza, pues ahí todavía la tenemos más complicada los educadores. Pero en la educación rural tenemos una gran brecha que existe entre lo rural y lo urbano, que principalmente se determina por problemas socioeconómicos y de acceso a la tecnología. Esto es un reto actualmente. La educación inclusiva implica garantizar que tanto este contexto urbano como rural tengan las mejores condiciones de una educación de calidad. ¿Qué se requiere en esos contextos rurales? Bueno, estos contextos rurales son contextos a veces
bellísimos, maravillosos, ¿verdad? Que nos deseamos en la parte urbana. Vean, por ejemplo, ese paisaje que les puse ahí de lo que es la ruralidad, en donde se viven cosas muy, muy lindas en un contacto con la naturaleza, muy particular que no lo tenemos cuando vivimos en cuatro paredes encerrados en la parte urbana, que tenemos que salir a zonas comunes de recreación, a parques, para poder disfrutar de un árbol, de una flor, de una mariposa, de una ardilla que ande por ahí. Entonces, ¿qué se requiere? Infraestructura adecuada, servicios básicos necesarios, recursos impresos y digitales, condiciones, como lo indicaba, creo que era Laura, como maestra multigrado, en donde necesitamos también no solamente condiciones, sino también eh, que el docente, que la docente tenga esa capacidad de hacer esa contextualización metodológica y adaptar el currículum escolar a ese tipo de procesos. Y tenemos también a involucrar a la comunidad como promotores sociales en esas comunidades. El docente en una comunidad rural tiene un, otra eh, otro papel, otro rol, y es un rol muy importante el que tiene en las zonas rurales, como el que nos contaba Michael ahora, de que hizo una granja que, bueno, está dando todo un ejemplo de desarrollo sostenible para poder dar mejor condiciones a sus estudiantes. Entonces, ahí los docentes somos promotores sociales en esas zonas rurales. Y entonces viene acá lo que es la mediación pedagógica, que es necesaria, no importa el contexto, si rural, si urbano, si en contexto de pobreza o en contexto de mucha opulencia, no importa, siempre es necesario una buena mediación pedagógica. Pero ¿qué es mediar? Es tender puentes, construirlo de manera conjunta con el estudiante para que pueda encontrarle sentido, significado a los contenidos que nosotros desarrollamos en el salón de clases. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es construido por el estudiante mediante esa mediación que hace el docente. El docente es responsable de la mediación pedagógica del aula. Es el que tiene que pensar creativamente cómo le facilito el aprendizaje a los estudiantes, con un bingo maravilloso, con carteles, con fichas, con videos, con un cuento. Vean que a veces no se requiere materiales didácticos, se requiere imaginación, vocación, creatividad y ganas de que los estudiantes tengan el mejor proceso de aprendizaje. ¿Qué me cuesta a mí inventarme un cuento y llegar e introducir una historia con un cuento? Requiero nada más sentarme a pensar la clase, pensar en mis estudiantes, pensar el contexto en donde vienen para yo adecuar el proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el papel de la persona docente en la mediación pedagógica? Fomentar en la persona estudiante que se convierta en ese centro del proceso de aprendizaje, que permita procesos metacognitivos en el estudiante, que el estudiante pueda autorregularse, tener autonomía, decir, esto no lo aprendí, necesito que me lo explique, ver el recorrido que hizo del proceso de aprendizaje y tener la libertad de conversarlo con el docente, con la docente. Y no, hay docentes que dicen, no, yo ya eso lo expliqué. Es problema suyo si no lo aprendió. Seguro usted estaba descuidado. Seguramente usted estaba viendo para otro lado y no puso atención. Eso es lo más nefasto. El docente tiene la responsabilidad de facilitar esos procesos al estudiantado. Entonces, si un estudiante eh, está ahí en su salón de clases, él o ella es responsable
de ese proceso, que ese proceso se lleve de la mejor manera. Entonces también, en este sentido, el docente tiene que llevar a cabo procesos de reflexión, de análisis, que cumplan con ese proceso de facilitador. Tiene que planificar esa planificación didáctica que necesitamos, ese dominio de esa planificación de ese dominio temático. Eso se requiere para un buen proceso de mediación. Y por supuesto que necesitamos que sepa de procesos de evaluación de los aprendizajes. La mediación pedagógica debe favorecer entonces la construcción del conocimiento, momentos reflexivos del proceso y ubicar a la persona estudiante como centro de aprendizaje. ¿Y usted qué mediador quiere ser para sus estudiantes? Esa es la pregunta que tenemos el día de hoy para cerrar este proceso de la primera tutoría. Por ahí yo ya les había dejado el enlace para que registren, por favor, su asistencia. Profe, Y ahora vamos a disculpe, revisar, perdón, la tarea número 1, ¿verdad? Para que terminen de irse con todo el combo completo de lo que es esta primera unidad. Sí, adelante. sí, es que yo no pude llenar vieras que yo intenté entrar, pero no pude llenar la asistencia. La asistencia, Sí, bueno, no pude. pero intentó copiar. Vamos a copiar el enlace. Se lo vuelvo a poner acá. Inténtelo ahí. Gracias. Ok, con mucho gusto. Bien, ¿cómo vamos con la tarea? ¿Ya hicieron las infografías? ¿Ya tienen en mente cómo hacerlo bien didácticamente atractivo? Bueno, pues vamos a ver un momentito cómo... voy a quitarles esto y Pro- voy a ponerles... Profe, yo ya empecé con mi infografía. De hecho, que yo escogí el tema de los ambientes de aprendizaje diversos o inclusivos, pero quería preguntarle si la infografía la podía hacer en formato horizontal y no vertical, como para sí, que, no hay problema. no hay problema. Ujú, no Gracias. hay problema. Ok, vamos a ver. Por acá tenemos las tutorías y acá tenemos las orientaciones. Esto es rápido porque la tarea está sumamente fácil. Bueno, eso digo yo. Vamos a ver. Voy a ponerles un poquito más grande. Ok. Recuerden que este documento es el que orienta todo el proceso de aprendizaje que ustedes van a llevar, ¿verdad? Y que ustedes tienen además el foro de dudas para poner sus dudas, sus inquietudes. Tienen el foro de avisos que ahí yo les pongo semana a semana, ¿verdad? El seguimiento, la continuidad de lo que estamos haciendo. También les envío correos a todos. También tenemos un espacio de correos en donde ustedes se comunican conmigo de manera individualizada y yo en el menor tiempo posible siempre los estoy respondiendo y que la guía que ustedes tienen es esta, ¿verdad? En donde vamos desarrollando en la primera unidad los contenidos, los objetivos, cada uno de los detalles que acá se dicen hasta por fechas, en donde qué vamos a desarrollar. Por ejemplo, nos dice que del 2 de junio al 15 de junio vamos a desarrollar la unidad 1 y vamos a hacer esta actividad y vamos a tener esta tutoría. ¿Ok? Entonces, acá vamos a desarrollar un foro reflexivo que la fecha máxima para que ustedes lo presenten es el 15 de junio. Ojalá lo presenten mínimo unos 2 días antes, porque si no, no van a poder generar las participaciones que se les solicitan. Entonces, no dejen para último día la entrega de esta tarea.
porque si no, no van a poder completarla. Mínimo, mínimo, plantéensela para el 13 de junio, mínimo, para que tengan tiempo de hacer las 4 participaciones que se piden, ¿ok? Bueno, este es individual. Se dice que ustedes tienen que ir a leer la unidad 1, ¿verdad? Que es esta, la que estamos dando la tutoría. Les ponemos esta infografía como ejemplo para que ustedes puedan ver una infografía. Vamos a permitir. Esta es una infografía. Vean qué interesante. La hacen por preguntas, semilleros de investigación, qué es, por qué es importante y la van enumerando. Aquí no hay pérdida. Este es lo primero que quieren que leamos. Esto es lo segundo. 3, ¿cuáles son las funciones? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué actores intervienen? ¿Cómo se desarrolla? Y acá vienen actores directos, indirectos y viene, por ejemplo, la bibliografía, información adicional y tiene hasta un logo de la institución que lo acredita. ¿Ok? Pero, bueno, vamos a seguir con esto. Están viendo, ¿verdad? Las orientaciones. Sí. Sí, profe. ¿Ya dejaron de ver la infografía? Angie, Sí, ya se ve la guía de las la tarea. orientaciones. Ok, Ajá. listo. Es que no quiero estar hablándoles de algo y mostrándoles otra cosa. Muchas gracias. Ok, después de observar ese ejemplo, dice que usted puede buscar cómo elaborar una infografía y acá le dejamos algunas sugerencias. Seleccione el tema, piense en la información, el tema que quiere transmitir, recopile los datos, o sea, tenga un Word con todos los datos que va a poner ahí sustantivos en el orden que quiere darlos. Añada elementos de diseño, puede buscar ilustraciones, puede buscar el tipo de letra, todas aquellas cosas, elementos que ustedes consideren que les permite que el mensaje sea más atractivo, didáctico y que sea claro. Además, elija colores adecuados, un tipo de letra legible. Ok, entonces acá se les dan todas esas recomendaciones. Y entonces se le dice que, vamos a ver por acá, en esa infografía usted debe de incluir un título, una breve introducción, es un parrafito de introducción, planteando el tema de la gestión de escenarios inclusivos, ¿verdad? Como es una infografía, usted no va a hacer de una página porque ya se le llevó todo el espacio, sino una idea, un párrafo fuerte que diga de la temática que usted está desarrollando, que justifique la importancia, ¿ok? Profe, El desarrollo, aborde el desarrollo del tema, una conclusión, una bibliografía de la que usted va a utilizar ahí en el desarrollo y el nombre suyo como autor, en donde diga que usted es estudiante de esa cátedra en la materia 2236 de la UNED 2025. Adicionalmente, puede valorar que los datos incluidos en la infografía sean teóricamente correctos. O sea, que no vamos a poner cosas que no son correctas, que estén respaldadas teóricamente. Una buena distribución visual. Vean la que les mostré, que tiene una distribución que no hay pérdida. Va el 1, el 2, el 3 y hay espacio, no se ve todo apuñado, ¿verdad? Que existe un equilibrio entre texto e ilustraciones, que no vamos a poner una imagen grandísima y un textito así que hay que verlo con lupa, sino que tiene que tener una relación de equilibrio, que el tamaño de las letras y los colores sea legible. No vamos a ponerle un fondo blanco a un espacio y le vamos a poner en celeste claro las letras, porque no se van a determinar muy bien. Después de que ya comprendamos que una infografía lleva todo un concepto de mediación que didácticamente tiene que estar adecuada, equilibrada con el texto, con ilustraciones, con los espacios, ahora sí, manos a la obra. Vamos a elegir
entre estos 4 temas. No los 4, un tema. Puede ser, yo puedo elegir el papel del docente como gestor en el contexto actual. Si yo elijo este tema, ¿qué puedo hacer en mi infografía? Puedo hacer referencia puntualmente a la política educativa, a la política curricular, a la globalización, a la multiculturalidad, a la revolución tecnológica, al liderazgo pedagógico docente. Todas estas temáticas puedo meterlas en esa infografía. Pero digo yo, ay, no me gusta mucho ese tema. Voy a ver el otro. Gestión de escenarios inclusivos para el aprendizaje. ¿Y qué puedo meter aquí? Puedo hablar sobre el desarrollo del aprendizaje, puedo hablar sobre habilidades, sobre desarrollo integral. Digo yo, no, todavía no me suena. Voy a ver el otro, a ver si me gusta más. Los ambientes de aprendizaje diversos e inclusivos. En este tema puede referirse a la pobreza, a la migración, a la discapacidad, a la ruralidad y a otros procesos, por ejemplo, inclusivos que hablamos hoy. Y si no, entonces dice, voy a ver el último, a ver si me hace vibrar un poco más. Mediación pedagógica. En este tema se puede plantear la conceptualización de mediación pedagógica, cuál es el rol de los actores, el del estudiante, el del docente, qué es mediación pedagógica, por qué son importantes los espacios reflexivos, la persona como centro del proceso de mediación. Entonces vean que tienen 4 temas a elegir, ¿ok? Es uno de los temas. O sea, que su infografía va a hablar o versar sobre uno de los temas, no sobre los 4 temas. ¿Está clarísimo eso? Ok. Luego de la elaboración de la infografía, revise las normas de etiqueta. Ya eso todo se vio en la semana 0, en donde, por ejemplo, si usted va a participar y pone todo en mayúscula, es como que le esté gritando a sus compañeros. Entonces, en la norma en etiqueta no vamos a poner, por ejemplo, en mayúscula. Y ahí hay otras normas de etiqueta. Respete, salude cuando va a entrar. No es, bueno, yo pienso que ese, no, sino que haga, ¿verdad? Hay compañeros detrás de la pantalla que merecen respeto, que merecen que usted los trate también con cariño. Para realizar su participación debe añadir un tema. No tiene que guindarse en la infografía de otro que ya montó un foro, entonces yo me meto ahí y ahí pongo mi infografía. No, tiene que añadir un nuevo tema de discusión y ahí sube su infografía ya lista. Cuando sube la infografía, entonces va a responder esta pregunta. ¿Cuál es la importancia del papel de la persona educadora como gestora de escenarios inclusivos y algunos desafíos que usted visualiza para llevar a cabo esta labor? Y con esta participación va a poner una referencia bibliográfica que respalde su análisis, que respalde su criterio, que respalde su participación. ¿Ok? ¿Qué les sugiero yo? Que ustedes esta pregunta la agarren, la hagan en un Word, la respondan, busquen la bibliografía, la pongan el referente y luego nada más la copien y la peguen. Entonces, y ahí ustedes dicen, saludos compañeros, es un gusto participar con ustedes. Ya subí la infografía que trata del tema tal. Ahora, respondiendo a la pregunta, ponen la pregunta. Considero que, y ponen sus consideraciones, y ahí ponen el referente bibliográfico que incluyeron. Para realizar sus participaciones, tomen en cuenta lo siguiente. Sus aportes en esta actividad deben de ser de su propia construcción. Por favor, no queremos más inteligencia artificial respondiendo a esto. Queremos que ustedes lo respondan, por favor. Recuerden también que tienen que hacerlo con el sistema de APA, ¿ok? De respetos de autoría, etcétera, y de formato.
Recuerden fundamentar con citas bibliográficas de los autores propuestos en el material de la unidad. Su participación debe realizarse al menos en 4 espacios. La primera participación se toma cuando usted suba la infografía y reflexione sobre la pregunta. Eso es un día. Entonces, no va a ser todo en el mismo día porque ya no tengo tiempo. No se trata de eso. Un foro es un espacio de discusión académico. Entonces, un primer día hago esto. Otro día voy a buscar una segunda y tercera participación. Voy a elegir una infografía y le escribo un comentario a un compañero comentando las ideas principales que veo en la infografía. Listo, ya se lo mando. Busco a otra tercera participación, a otro compañero y él también elijo una infografía y se la comento. Son 2 infografías en total que usted tiene que comentar. Esa es la segunda y tercera participación. Otro día, vamos a hacer una cuarta participación. Voy a ver quién me comentó a mí. Y entonces yo voy a responderle al compañero. Bueno, le agradezco, compañero, sus aportes. Si le dijo algo, si le cuestionó algo, igual le responde. Pero ¿qué pasa con esta cuarta participación si yo subí hasta el último día, en el último minuto, mi participación y mi infografía? Ya no voy a tener tiempo. Entonces, esto no lo va a poder hacer. Por eso les digo que piensen que el cierre de la tarea es el 13, por ejemplo, para que puedan hacer todo este proceso. Si ustedes la cuarta participación la hacen el último día, no hay problema, pero ya han subido la infografía, ya han comentado las otras y les da un espacio de tiempo prudencial. Pero no se esperen a subir su infografía el último día y hacer la segunda y tercera participación todo en el último día, porque no se trata de eso. No queremos cumplo y miento. El cumplimiento no lo queremos en esta asignatura. Queremos que ustedes le encuentren sentido al proceso. Entonces, por eso les recalcamos, evite participar los últimos días del foro. Así obtendrá mayor beneficio al dosificar los aportes en diferentes días, estar pendientes de las nuevas intervenciones. Utilice el foro de consultas para evacuar dudas si las tiene y por acá ustedes pueden revisar qué se les va a calificar de la tarea que estamos realizando. Muy bien. Por favor, escucho algunas dudas sobre esta tarea o sobre la temática en Profe, general. Ujú, sí, una pregunta. ujú, Cuando nosotros subimos la infografía, ujú. ahí mismo se hace la Responde pregunta. la pregunta. Ah, ok, sí, es ahí mismo en el. Ese mismo día se toma como una participación. Sube la infografía y responde la pregunta. Ah, está bien, gracias, profesora, mi duda. Bueno, con mucho gusto. Profe, Ajá. la infografía, ok, tiene que ser como todas las infografías, solamente una página y en esa página que incluya todo lo que viene en el punto 7. Ajá. Ok, Exactamente. sí, Entonces tiene que dosificarla. y con respecto a eso, digamos, yo adjunto la infografía y ahí mismo, digamos, en el mismo comentario es donde hago la pregunta. O tengo que hacerlo como un tema nuevo. Es un tema, usted, por ejemplo, da agregar tema nuevo. En el tema nuevo adjunta la infografía y ahí le va a quedar un espacio para dar un aporte. Entonces ahí da el aporte de la pregunta con la respuesta que usted está dando. Ah, bueno, en el mismo En el comentario. mismo, se toma como una participación. Recuerden, subir la infografía y la dar respuesta a la pregunta es una participación. La segunda y tercera participación es cuando usted elige una infografía de un compañero y le hace los comentarios. Elige otra y le hace comentarios. Esa es segunda y tercera participación. Una infografía de un compañero, otra infografía de otro compañero. Y la cuarta es
cuando usted revisa quién le hizo observaciones, comentarios a usted, entonces usted realimenta el proceso a esa persona que le hizo esos comentarios. Entonces, ¿qué les puedo sugerir yo también acá muy respetuosamente? Si ven que a alguien les están haciendo muchos comentarios porque la subieron mañana, por ejemplo, la infografía, van a tener tiempo los otros compañeros de verla que si usted se la sube en el último día, casi. Si en el último día usted la sube, no espere que los compañeros suyos le hagan comentarios. ¿Por qué? Porque ya el tiempo es muy corto, ¿verdad? Entonces, la idea es que si usted ve que a un compañero, una compañera, ya tiene 5 comentarios, hágale a otro que no tiene, para que dinamicemos el proceso del foro. ¿Ok? Profe, disculpe, Adelante. con relación con eso que usted acaba de decir, ¿qué pasaría, verdad? Porque normalmente hay muchas personas que se van solo a una o a las primeras, ¿verdad? Por decir así, entonces, en las otras, si digamos que yo no recibo algún comentario, ¿cómo puedo yo, este, con esa parte, la última parte de la tarea? Ok, si por ejemplo, si es porque usted la subió el 15, no hay nada que hacer porque usted la está subiendo el último día y ahí ya no es responsabilidad de los compañeros hacerle comentarios, ¿cierto? Entonces, pero si usted la subió, qué sé yo, antes el 12, el 11 y nadie le hizo comentario, entonces usted, con respecto a todas las otras que ha visto a los comentarios, entonces usted puede hacer un cierre ahí mismo, ok, nadie me hizo comentario, pero considero que esta actividad me permitió y entonces da una realimentación de todo el proceso del foro que usted ha visto. Pero es importante que usted haga su aporte ahí. En relación, por Perfecto, ejemplo, profe. con todos los aprendizajes que usted vio de las infografías o de las respuestas a la pregunta que usted está viendo que están poniendo sus compañeros. Siempre se aprende. Listo. Ok, entonces, no sé si hay alguien más. Yo creo que es una tarea muy linda, muy dinámica. Así es que yo espero que la disfruten un montón. Profe, Les quedó. Ajá, adelante. sí, hay disculpas, mucha pregunta. Bueno, No, para eh, nada, adelante. ay, profe, en formato PDF, profe, lo sube, La infografía ajá, o en la imagen. o la imagen, ajá, porque si Ah, no, ok. cuando la suban al rato se les puede, ¿verdad? Se les puede desconfigurar. También pueden probar en una filmina de PowerPoint, a veces da también para hacer algo muy bonito, un diseño bonito, pero hay otras. Ahí nosotros le pusimos un enlace de YouTube en donde hay muchas herramientas gratuitas que pueden utilizar para hacer la infografía. Ahí vienen el tipo de herramientas que podrían utilizar, desde Canva, el PowerPoint y otras que ahí vienen para hacer infografías. ¿Ok? ¿Cómo se sienten con esa tutoría? ¿Les quedó más claro que leerse el texto? ¿Sienten que les hace sentido esto que estamos hablando? ¿Cómo se van de esta primera tutoría? Profe, yo la verdad, tenía mucho tiempo de no estar en una clase tan enriquecedora, creo que es la palabra correcta. De verdad estoy muy agradecida porque a veces es necesario escuchar una persona docente que tenga tanta empatía como usted. A veces, a veces cuesta que los tutores sean así. Muchas gracias, Stephanie, por ese mensaje tan bonito que me motiva realmente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo se siente? Sí, profe, la Profe, verdad es que muy bonita y es bonito la interacción también, porque creo que Mm. tal vez una de lo que tengo que estar en la U una o dos veces han hecho una interacción así en las tutorías, entonces es muy bonito. Bueno, hoy pude participar porque estoy en la casa, pero normalmente yo trabajo de lunes a viernes y salgo hasta las 10 Ujú. de la noche, entonces, este, Bueno, la aprovechó, por complicado, dicha. pero hoy sí la pude aprovechar y es Claro.
bonita, la verdad. En buena hora. Muchas gracias, Angie. Ok, pues entonces estaríamos concluyendo. Igual la grabación vamos a tenerla probablemente en un par de días. Yo se la subo al foro de avisos para aquellas personas que no pudieron conectarse y pues decirles que muchísimas gracias por toda la participación. Valoro mucho el que ustedes se hayan conectado hoy. Por favor, queremos esta participación y más para que le digan a otros compañeros que no hayan podido conectarse, que vengan a la segunda tutoría. Entonces, que descansen y muchísimas gracias por asumir este reto de la formación como futuros educadores. Que descansen. Gracias, profe. Buenas Bueno. noches.